Vamos a ver en esta clase algunas herramientas que son muy importantes en matemáticas, como son los vectores y la trigonometría. Antes vimos el plano cartesiano, de a poco estamos viendo algunas cosas que tienen los matemáticos en su caja de herramientas que les permiten manipular objetos matemáticos y resolver problemas de manera más sencilla. Todas estas herramientas, el plano cartesiano, los vectores, la trigonometría, los números complejos e imaginarios, son cosas que están muy relacionadas y en cierto modo son cosas que salieron a partir del plano cartesiano. Los números imaginarios partieron siendo un poco motivo de burla. El matemático Euler fue el que le puso el nombre de imaginario, como burlándose en cierto modo, que era imposible que hubieran números que surgieran de raíz de menos 1. La raíz de menos 1 no podía existir con ningún número real. Sin embargo, en matemática todo se puede, mientras cumpla ciertas condiciones de lógica, y los números imaginarios cumplían con condiciones de lógica para hacer un conjunto de números y dieron paso a algo muy importante que fue los números complejos. El número complejo es un objeto matemático de primera importancia porque permite representar a los vectores de una manera muy sencilla y operar con vectores de manera fácil. Ya vimos qué son y para qué sirven los vectores. Un vector es una magnitud que, además de su cantidad, lleva información sobre la dirección. Hay magnitudes que, si no sabemos su dirección, no nos sirven para nada. 20 kilómetros por hora. Un dato, pero ¿hacia dónde? Es un dato incompleto. La velocidad, la aceleración, la fuerza, son todas magnitudes en las que nos importa saber en qué dirección están funcionando. En qué dirección, en el plano o en el espacio, o en un hiperespacio de más de 3 dimensiones. Lo más primitivo fue usar los números para contar, para saber cantidades, grande, pequeño, mucho, poco. Pero al paso de los siglos, como las matemáticas empezó a ser una herramienta también de la ciencia, se empezó a ser necesario tener otra clase de magnitudes, que además de cantidades, dieran más información. En este caso, en un vector, en un plano, da dos tipos de información. Da la magnitud y da el sentido. Un vector entonces tiene una magnitud y una dirección. A partir de los números imaginarios se crea entonces el plano imaginario, de manera muy similar a como se creó el plano cartesiano, que en un eje tiene las coordenadas imaginarias, en el eje vertical por convención, y en el eje horizontal tiene las coordenadas reales. Son dos rectas con coordenadas reales e imaginarias cruzadas. Las dos rectas son extensas, no dejan espacios entre un número y otro. Fíjense bien la diferencia. Si fuesen solamente números enteros, entre el 1 y el 2 quedaría un espacio vacío y no se podrían graficar, no se podrían representar las curvas, porque el espacio debe ser denso, debe estar completamente lleno de lugares. Por eso los ejes son reales. Y como vamos a ver, los números imaginarios se corresponden uno a uno con los números reales. El plano complejo entonces nos permite ubicar vectores. Los vectores tienen otra característica importante, que al proyectarlos hacia los ejes forman dos triángulos rectángulos. En especial nos interesa la proyección sobre el eje horizontal. De allí surge entonces la trigonometría. La trigonometría es un estudio del triángulo rectángulo, de modo que nosotros podamos saber qué proporciones hay.
entre los catetos, la hipotenusa y los ángulos interiores del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sabemos algunos datos, podemos sacar otros de acuerdo a las proporciones que conocemos. Si nosotros conocemos un ángulo interior de un triángulo rectángulo y un lado, podemos conocer todos los ángulos y todos los lados, gracias a que conocemos las proporciones. La trigonometría es una herramienta. Es importante darse cuenta de la diferencia entre herramientas y disciplinas, digamos, cuerpo del conocimiento. Vamos a ver entonces de manera muy somera e intuitiva en qué consisten estas herramientas, que son los números imaginarios, los números complejos, la trigonometría, el plano complejo. Veámoslo. Vamos a partir hablando de los números imaginarios y complejos. ¿Qué número elevado al cuadrado da menos 1? Ningún número real, porque si es un número negativo multiplicado por sí mismo, menos por menos da más. O sea, cualquier número negativo elevado al cuadrado es siempre positivo. Así es que no existe ningún número real que dé menos 1 al cuadrado. Euler definió i igual raíz de menos 1, o sea, un número i por imposible, por imaginario le puso. Eso define una recta numérica completa. Los números imaginarios entonces serían cualquier número real multiplicado por i. Por ejemplo, 12i, 20i, i medios, menos 8i, etc. Ustedes se preguntarán para qué sirven. Ya vamos a ver. Hay tantos números imaginarios como reales. O sea, la recta de los números imaginarios es densa. Veamos ahora los números complejos. Un número complejo tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. De la forma A más B, I. A es el real, B es la parte imaginaria. Donde A y B son números reales. Por ejemplo, 3 más 7i, 250 menos 3i. I es un número complejo. 8 es un número complejo también. Son todos los reales y todos los imaginarios son subconjuntos de los números complejos. Un complejo también se puede anotar como un par ordenado, entre paréntesis A, B, donde A y B son las coordenadas en el plano complejo. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Un plano complejo es muy similar al plano cartesiano, que se forma cruzando, en lugar de eje X, Y, se forma cruzando un eje de la recta de los reales con el eje de la recta de los números imaginarios. Se cruzan en el origen a 90 grados perpendiculares entre sí. Por convención, los reales son la recta horizontal y los imaginarios son la recta vertical. Y aquí tenemos un plano complejo con el eje imaginario vertical y el eje de los reales horizontal. I y R. En vez de YX es IR. Y tal como en el plano cartesiano le bajamos sus coordenadas.
En este caso las coordenadas de ese punto serían 4 y 3. Perdón. 3 y 5. 3 y 4 en realidad, me equivoqué ahí. Supongamos que es 3 y 5, da lo mismo. Me equivoqué contando los cuadros. Este número se puede representar de tres maneras. 5 más 3i, por ejemplo, o el par ordenado 5,3. Pero fíjense también que hay un vector, como el vector de posición antiguo que va desde el origen hasta el punto. Y ese vector forma un ángulo alfa con el eje de los reales. M con el eje de los reales. La magnitud de ese vector lo podemos sacar por Pitágoras. La suma de los cuadrados. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. M en este caso sería 34. Y hay una tercera forma de representar ese número complejo que sería como un vector. N vector sería igual a raíz cuadrada de 34, que es la magnitud, con el ángulo alfa. Ahí están las tres formas en que se puede representar el número complejo. Los números complejos son especiales para representar, porque pueden caracterizar perfectamente un número complejo, caracteriza un vector, le da la dimensión, la magnitud y le da la dirección con el ángulo alfa, en este caso. Y los vectores a su vez son especiales para representar magnitudes que tienen dirección, por ejemplo la velocidad, la fuerza. La velocidad para un lado no es lo mismo que para el otro lado. Lo mismo con la fuerza. Son magnitudes que necesitan dirección, perdón. Veamos ahora una rápida introducción a la trigonometría. La trigonometría estudia las proporciones entre los lados de los triángulos y sus ángulos interiores. La trigonometría se refiere en especial a los triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Hagamos un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos va a ser 90 grados. Va a tener tres lados, A, B y C, y además del ángulo de 90 grados, dos ángulos más interiores. Entre los tres ángulos suman 180 grados. Tomemos por ejemplo el ángulo interior S que está formado por C y A. Ahí lo pintamos. Entonces, para ese ángulo, que le llamamos alfa, definimos las siguientes magnitudes, las siguientes proporciones. El seno de alfa sería el lado opuesto dividido por la hipotenusa. O sea, B dividido por C. El coseno de alfa sería el lado adyacente dividido por la hipotenusa.
o sea, A dividido por C. Y la tangente alfa sería el lado opuesto dividido por el lado adyacente, o sea, B dividido por A. Con esto estamos relacionando un ángulo con el tamaño de los catetos. Esto es sumamente útil e importante para manejar vectores, porque como vimos los vectores forman triángulos rectángulos al proyectarlos sobre los ejes de coordenadas. Hay otras proporciones trigonométricas, pero de esas tres son las principales, de esas salen todas las demás. Cotangente, secante, cosecante, etc. Imaginémonos ahora un círculo unitario. Hacemos un círculo y su radio va a ser 1, un radio de una unidad. Es bien aproximado el dibujo, pero espero que me disculpen. Ahora supongamos que ese radio lo desplazamos un poquito hacia arriba. Entre la posición original y la posición desplazada se va a formar un ángulo. Ahí yo le puse teta a ese ángulo. Pongamos ese círculo en un eje, en un plano. Puede ser un plano cartesiano, un plano complejo. Da lo mismo. E imaginemos entonces que es un segmento de tamaño 1 que empieza a girar y al girar va marcando el círculo. Si nosotros hacemos girar cualquier segmento fijo, nos va a dibujar un círculo, ¿no es cierto? Ahí estamos a 45, a 90, a 135, a 180 grados, a 270, 160, dando la vuelta completa. Espero que se entienda esto intuitivamente. Es como un segmento que va girando. Al girar, dibujo un círculo. Aquí hay un detalle que los ángulos también se pueden medir en radianes en lugar de grados. Habíamos hablado de 0 a 360 grados, pero también se puede definir un radián que sería 180 grados dividido por pi. Para ciertas cosas los radianes nos dan algunas ventajas, nos simplifican la vida. 45 grados sería pi cuartos radianes, 90 grados sería pi medios, 90 grados sería pi medios radianes, etc. 180 serían pi radianes y 360 serían 2pi. Vamos a evaluar la función seno. Olvídense de la imagen que tengo a la derecha. Pensemos todavía solamente en el círculo. Y ese círculo tenemos un radio que va girando. A 45, a 90, 135, hasta llegar a 360. Si yo proyecto sobre el eje Y los valores del seno X, va a tener un máximo de 1 y un mínimo de 0. Y va a tomar distintos valores. Aquí lo vemos mejor dibujado con un GIF.
El seno x entonces es un número que va desde el 0 hasta el 1 y representa la proporción entre los lados de un triángulo en función de su ángulo. Para distintos ángulos vamos viendo que el seno x va entre 0, crece hasta 1 y después baja. Las conclusiones. Los números complejos son muy convenientes para manipular y operar con vectores. Eso es lo primero. La trigonometría nos permite conocer los lados de un triángulo rectángulo a partir de un ángulo o viceversa, porque estudia las proporciones entre los lados y su relación con los ángulos. Y los números complejos y vectores pueden manipularse con facilidad usando la trigonometría, porque todo vector equivale a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Todas las cosas se van juntando aquí. Partimos viendo el plano cartesiano, pasamos a los números complejos, los vectores. Ahora vamos viendo cómo la trigonometría nos permite manipular los vectores. No es tan interesante saber el detalle, sino saber en general de qué se trata, porque el detalle van a tener tiempo para estudiarlo cuando se ve esto formalmente. En el fondo, todas estas son herramientas matemáticas que permiten manipular conceptos de manera más sencilla. En nuestra próxima clase vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales, el álgebra lineal, resolución de sistemas de 3×3. Nos vemos entonces.